Buenos días. Mi grupo está conformado por Paola Borrero, José París y Ana Velasco de la sección B y C del profesor Yorman Paredes, exponiendo nuestro proyecto sobre hábitos alimenticios y tipos de alimentos que posiblemente aumenten los niveles de proteína C reactiva en los estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio Libertador. Los hábitos alimenticios y las decisiones que se toman de cómo ejecutarlas son determinantes en el estado de salud de las personas. Estudios aseguran que la forma de alimentación es la principal causa de enfermedades crónicas en niños, jóvenes y adultos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La proteína C reactiva es considerada como un marcador presente en los procesos inflamatorios tanto crónicos como agudos y se relaciona directamente con la aparición de enfermedades no transmisibles. La alimentación como base fundamental de la vida y la salud es un elemento que incide en los niveles de este biomarcador. Así, un factor que se debe estudiar para la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con esta proteína. En el caso de Venezuela, su dieta está formada principalmente por carbohidratos en gran proporción, proteína y bajo consumo de frutas y verduras. En el caso de los estudiantes, estos datos se ven medianamente alterados, pues las jornadas de estudio demandan menos tiempo de preparar alimentos y así no poseen un horario fijo para alimentarse y optar por ingerir altos niveles de grasas saturadas y azúcares. Las consecuencias de estos altos niveles de proteína C reactiva indican una posible infección, enfermedad crónica e incluso traumatismo. En cambio, si los niveles de proteína C reactiva son bajos, significa que las personas tienen poca probabilidad de padecer una enfermedad crónica en un futuro inmediato. Por esta razón, se busca ver la incidencia del patrón alimenticio con los niveles de proteína C reactiva para así determinar cuáles son los hábitos alimenticios y tipos de alimentos que posiblemente aumenten los niveles de proteína C reactiva en estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio Libertador. Seguidamente se presentan los objetivos generales y los objetivos específicos que fundamentan la investigación. Ahora bien, el objetivo general es describir los hábitos alimenticios y tipos de alimentos que posiblemente aumenten los niveles de proteína C reactiva en estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio Libertador. Y los objetivos específicos entran: identificar hábitos alimenticios en estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio Libertador. Clasificar los tipos de alimentos en la ingesta de estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio Libertador. Y describir las características sociodemográficas, lo que es sexo y lugar de procedencia, dentro de los estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio Libertador. Enfoque, tipo y diseño. El enfoque de nuestra investigación es de tipo cuantitativo, porque se va a fundamentar en el análisis numérico de datos recolectados. Luego, daremos interpretación para obtener resultados coherentes con la realidad que estamos investigando. El tipo es descriptivo, pues vamos a recopilar los datos en un momento único, donde también se van a identificar las propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. El diseño es no experimental, puesto que en el estudio se observa la variable, pero no se ejerce control sobre ella. Es de corte longitudinal y prospectivo, dado que se dará un seguimiento a la muestra para ver qué cambios se producen. Las variables. Es una característica con la capacidad de asumir distintos valores. Pueden ser cuantitativos o cualitativos. En nuestro caso, nuestro cuadro de variables contiene 5. Estas se subdividen en dimensiones para así facilitarnos los indicadores y saber cuántos ítems vamos a tener por cada variable, facilitándonos el trabajo en nuestro instrumento de recolección de datos. Población y muestra. La población es el conjunto total de individuos con características comunes a estudiar. En nuestro caso, nuestra población va a ser el primer año de medicina de la Universidad de los Andes, en el estado Mérida. Esta población cuenta con 235 individuos. Muestra. Es una proporción de la población que va a generalizar sobre ella. El muestreo será intencional u opinátrico
pues se tienen ya criterios establecidos para la investigación. De la población vamos a tomar el 20% de ello, donde serán 47 estudiantes los que nos van a dar la generalidad del total de nuestra población. Técnicas e instrumentos de recolección de los datos. Como sabemos, son las distintas formas o métodos que el investigador, o en nuestro caso los investigadores, empleamos para recolectar la información necesaria para nuestra investigación. En este caso, nuestra técnica de recolección de los datos fue la encuesta, que es un sistema de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. En este caso, nuestra muestra estuvo conformada por 49 estudiantes. Con respecto al instrumento de recolección de los datos, se empleó el cuestionario, que es un tipo de encuesta que se desarrolla de forma ordenada con preguntas que responden al objetivo de la investigación. Este cuestionario se realizó por medio del formulario virtual de Google y se envió por medios digitales a los diferentes integrantes de la muestra. Contenía 20 ítems con lecciones de respuesta múltiple y que luego se tabularon, ordenaron y analizaron para poder comprobar los objetivos y el diseño propuesto. Una vez aplicado el cuestionario y recolectado todos los datos de nuestra muestra, para poder alcanzar el objetivo que nos planteamos en nuestra investigación, procedimos a hacer el análisis de datos. Para eso empleamos el programa estadístico SPSS con ambientación Windows. Y para determinar la distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, se empleó el programa de Excel. Posteriormente a ello, se realizaron cuadros estadísticos descriptivos para representar la distribución de frecuencias y así realizar un análisis cuantitativo de los resultados y posteriormente una interpretación fundamentada en los diferentes planteamientos establecidos en nuestro marco teórico. Adicionalmente, se aplicaron diagramas de barras o gráficos de barras o columnas, dado que permiten comparar dos variables y ver la incidencia que tiene en cada categoría. Esto aplicado para los hábitos alimenticios y las frecuencias de consumo de alimentos que influyen en los niveles de proteína C reactiva y la probabilidad de tener los niveles aumentados o no. Luego de realizar un análisis exhaustivo, se surgieron conclusiones y recomendaciones necesarias para comenzar el diseño de la propuesta. Con respecto a los resultados para nuestro tercer objetivo de la investigación, acerca de tipos de alimentos consumidos y proteínas C reactiva, tenemos datos bastante interesantes. Primeramente, nuestra intención por medio de este objetivo era conocer cuáles eran los alimentos más consumidos o la frecuencia de consumo de aquellos alimentos que sabemos influyen directamente a los niveles de PCR y el nivel de conocimiento que tenían los estudiantes de medicina acerca de este biomarcador. Entre los datos más relevantes encontramos que el 67.3% de los estudiantes no tiene conocimiento sobre la proteína C reactiva, mientras que el 59.2% desconoce cuáles son aquellos alimentos que influyen directamente en los niveles de proteína C reactiva. Adicionalmente, en nuestro gráfico 2 pueden ver la frecuencia de consumo de la siguiente lista de alimentos. Tenemos azúcar, carnes rojas, aceites vegetales y grasas, frutas y verduras. El dato que más nos llamó la atención es que el 53.0% de los estudiantes mencionaron que su dieta diaria contiene azúcar, lo cual es un marcador bastante interesante porque el azúcar, al igual que las carnes rojas y los aceites vegetales y grasas, que comprende el 26.5%, inciden negativamente en los niveles de PCR. Hábitos alimenticios de los estudiantes de medicina. Aquí se pretendía, con las preguntas, conocer los patrones alimenticios de los estudiantes, donde el 51% de nuestra muestra se catalogó como regular sus hábitos alimenticios. En el gráfico 1 se puede dar cuenta que la mayoría de los estudiantes consumen más que todo carbohidratos. Es el dato que predomina, con un porcentaje de 83.7%. Lo que son vegetales y frutas, que deberían consumirse en alta cantidad con la proteína,
Los vegetales se consumen en un 61% diario y las frutas en un 28,6% diariamente, donde nos damos cuenta y se puede deducir que tenemos como sector salud o como el futuro sector salud que estamos preparándonos una alimentación inadecuada. Por acá en la tabla 5, que son los grupos de alimentos que predominan en la dieta de los estudiantes de nuestra muestra, predominan mucho lo que es los carbohidratos, los azúcares y las grasas. Esto nos puede llevar a una conclusión que llama mucho la atención, lo que nos refleja que como sector salud, como futuro sector salud, estamos teniendo una alimentación inadecuada. Y debería ser el contrario, deberíamos tener mejor alimentación, mucho más cuidado y conservar mejor todas estas partes, donde nosotros como estudiantes vamos conociendo que la alimentación va a influir demasiado en patologías a futuro. Cuando realizamos un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos en nuestra investigación, vemos primeramente que nuestra muestra está representada mayormente por estudiantes del sexo femenino, de procedencia del estado Mérida, con una técnica de preparación de los alimentos de azar y un alto consumo de vegetal. Cuando lo comparamos con estudios realizados o que colocamos en nuestros antecedentes de la investigación, vemos que los datos son contradictorios. En su caso, en los estudios plantean que las dietas de los estudiantes son altamente hipercalóricas, con alto consumo de azúcares, alimentos procesados y grasas. Además, otro dato bastante importante es que la mayoría de los estudiantes de medicina no conocen la proteína PCR y los alimentos que influyen en sus niveles, lo cual es alarmante porque vemos que la alimentación es un acto para satisfacer una necesidad o que forma parte de la cultura y la tradición, más no de un proceso consciente de qué es lo que realmente implica el proceso de alimentarse y cuáles pueden ser esos alimentos que influyen o repercuten en su salud. Además, hay que considerar que los estudiantes que formaron parte de la muestra son todos estudiantes de la carrera de medicina, lo cual vemos que son estudiantes que se caracterizan por pocas horas de sueños y altas jornadas de estudio. Esto es un dato bastante importante porque incide en los niveles de salud y el índice de masa corporal, que como los otros estudios anexados a nuestros antecedentes, el índice de masa corporal en alto peso o bajo peso, así como los hábitos de poco dormir o consumo de tabaco, inciden directamente a los niveles de PCR. Finalmente, es importante destacar que las limitaciones de nuestra investigación estuvieron en la no realización de pruebas inmunohistoenzimáticas que permitieran comprobar cuáles eran los niveles reales de proteína C-reactiva en los estudiantes e identificar potenciales casos de niveles de PCR fuera de lo normal. Además, de no haber realizado una evaluación o un índice de masa corporal en cada uno de los participantes de nuestra muestra, sin embargo, vemos que este estudio tiene un impacto importante en la medicina preventiva y nutrición, en la parte de nutrición y dietética, porque sienta las bases o especifica cuáles son los hábitos alimentarios de los estudiantes de medicina, lo cual es una información relevante para la aplicación o la realización de dietas que permiten controlar los niveles de PCR en los estudiantes, tratando de evitar a largo plazo enfermedades crónicas a nivel cardiovascular, lo cual es, por así decirlo, uno de los objetivos que nos planteamos al inicio de la investigación. Conclusión. Con respecto a nuestro primer objetivo de identificar hábitos alimenticios en estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio de Libertador, concluimos que el 51% de los estudiantes clasificaron sus hábitos alimenticios como regular. Un 77,6% de los encuestados hace referencia a que consume todos los grupos de alimentos del trompo alimenticio. Y un dato muy importante con respecto a este primer objetivo es que la técnica culinaria que prevalece es azar con un 59,2%.
Con respecto al segundo objetivo, que habla de clasificar los tipos de alimentos en la ingesta de los estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio de Libertador, basados en la encuesta o el cuestionario que aplicamos, vemos que los alimentos más consumidos son los carbohidratos, mientras que las verduras y las frutas son consumidas en menor frecuencia, solo por una cuarta parte de nuestra muestra seleccionada. Finalmente, el tercer objetivo, que habla de describir las características sociodemográficas, sexo y lugar de procedencia de los estudiantes de medicina de 18 y 25 años del municipio de Libertador, este objetivo fue de un gran aporte para conocer la procedencia y al mismo tiempo entender los hábitos que pueden tener nuestra muestra establecida. Vemos que el sexo predominante es el sexo femenino y el lugar de procedencia es del estado Mérida. En líneas generales se puede concluir que todos los datos que corresponden a lo que se considera lo habitual o lo normal en los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios. Sin embargo, se deben plantear nuevas estrategias para mejorar estas costumbres y así lograr un mejor desenvolvimiento de la salud de los grupos de estudiantes, para garantizar un mejor rendimiento en su carrera y una prevención de las enfermedades crónicas en el futuro. En base a los resultados y las conclusiones que fueron aportados por esta investigación, se abre la posibilidad de continuar estudios posteriores tanto metodológicos como prácticos, con la finalidad de poder examinar aún más los hábitos alimenticios de los estudiantes, como la puesta en práctica de dietas o patrones novedosos que puedan aplicar los estudiantes no solo en el área de la medicina, sino en cualquier otra área del saber. Además, se recomienda aumentar la búsqueda e identificación de aquellos alimentos que tienen una incidencia directa en los niveles de PCR y por consiguiente generan consecuencias negativas en la salud de los individuos, para así proveer a aquellos especialistas de la nutrición y dietética de herramientas que permitan ejercer controles alimenticios más estrictos y establecer dietas no solo para los estudiantes que tienen problemas o niveles alterados de PCR, sino también para aquellos que tienen valores normales y que buscan un plan preventivo. Finalmente, es necesario promover la realización de pruebas de laboratorio para medir directamente los niveles de PCR en los estudiantes y así tener resultados más tangibles y hacer seguimiento a estos niveles cada cierto tiempo y puedan ser estudiados metodológicamente y generar resultados confiables y nuevas rutas de conocimiento para el futuro. Entre las referencias más destacadas tenemos los textos titulados de Arias en 2002 y 2006 con el proyecto de investigación. Tenemos también Proteína C reactiva, su relación con el estado nutricional y perfil lipídico en mujeres posmenopáusicas de Barrios, Mertens, Saline de Morrow, entre otros autores.